Apocalipsis. Qué libro tan hermoso este, ¿verdad? ¿O no les gusta a ustedes Apocalipsis? Apocalipsis nos da a entender nuestro futuro, de lo que Dios nos va a librar y de lo que el mundo va a experimentar. El mundo no cree nada de esto. Hoy se está atacando el rapto. Dice, no se dice rapto, se dice arrebatamiento, es la misma cosa. Es lo mismo, arrebatar que raptar. Otros que les quieren dar otro significado, pero el punto es de que ahora le llaman el rapto silencioso, donde no va a haber ninguna bulla. Yo creo que sí va a haber bulla, porque nosotros vamos a oír el sonido de la trompeta. Imagínese usted. Ellos no van a escuchar nada, pero estoy seguro que nosotros sí. Tenemos que tener nuestros oídos afinados. Y esto es Apocalipsis, mis hermanos. Ya estamos en el capítulo 6, donde la iglesia ya no está en la tierra. Cuando usted lee Apocalipsis, sepa que desde el capítulo 6 hasta el último versículo del capítulo 18, la iglesia no está en la tierra. Aún en el capítulo 19 muestra que la iglesia está en el cielo y es vestida de vestidura blanca, de lino fino, y viene con Cristo. Qué hermoso eso. Entonces, tenemos, hermanos, que saber que cuando se dice que viene con Cristo es porque venimos juntamente con Él. Y Dios en su misericordia nos está dando a nosotros este conocimiento para que nosotros nos gocemos en Él y le demos gracias y le digamos, gracias Señor, gracias porque me has salvado. La salvación no consiste solamente en no irse al infierno y luego al lago de fuego. La salvación consiste en que Dios nos da vida y vida en abundancia. Nos da la vida eterna, pero también nos da una vida feliz en esta tierra, donde los ángeles desean tener el privilegio que nosotros tenemos de alabar a Dios. Dice Pablo que somos espectáculos a los ángeles del cielo. Y esto es algo maravilloso. Así que hay un mundo espiritual, hermano, que nos está vigilando. Más que todo, el ojo divino de Dios. Entonces hemos hablado del primer sello. ¿De qué color era el caballo en el primer sello? Blanco. Lo montaba un jinete, ¿verdad que sí? ¿Y qué traía ese jinete en su mano? Dígalo. Un arco. Un arco. Y el arco pues significa conquistar, pero en esta figura nosotros nos damos cuenta que este jinete viene con mucha astucia. Número 1, viene en un caballo blanco. Número 2, trae un arco pero no trae flecha. Número 3, se le dio poder para vencer y salir venciendo. Y también se le dio una corona, dando a entender de que es un ser muy especial. Daniel habló de este ser, que iba a aparecer, que iba a firmar un documento con el pueblo de Israel para hacer un pacto con ellos. Y Daniel lo dice claramente. Vamos a leerlo ahí en Daniel, en el capítulo 9, versículo 27. Dice, y por otra semana, la semana tiene 7 días, ¿sí o no? Pero aquí se habla semanas de años, de años. Quiere decir que son, ¿cuántos años? 7 años. Semana quiere decir 7. Shavuot, 7. Así que cuando usted diga semana, que se traduce al español, usted está diciendo 7.
Así que son semanas de años, son, ¿verdad? 7 años. Y cada semana de días tiene su sábado, ¿verdad que sí? De domingo hasta sábado, y sábado se descansa, según la ley. Entonces, en los años también, cuando se empiezan a contar los 7 años, el último año es de reposo. Y los israelitas no tenían que sembrar en ese año, tenían que dejar la tierra descansar. Pero como Dios ha tratado con su pueblo en divisiones de 70 semanas, quiere decir que en 490 años, porque usted multiplica 70 por 7, son 490. Entonces, en 490 años hay 70 años sabáticos. Es como decir, en 490 días tenemos 70 sábados. ¿Se da cuenta? Entonces, en 490 años tenemos 70 semanas, o sea, 70 años que son de reposo para la tierra. Pero el pueblo de Israel no lo cumplió. Desde Abraham hasta el Sinaí son 490 años, sin contar los paréntesis que se dan. Desde el Sinaí hasta la terminación del templo, según Reyes capítulo 7, hay otros 490 años. Pero tenemos que entender que ahí no se cuentan los años que Israel estuvo bajo el dominio de sus enemigos. Usted tiene que leer el libro de Jueces y se va a dar cuenta que el tiempo que ellos no están en su tierra no se cuenta. Es como un partido de básquetbol, digo siempre yo, que cuando el partido se detiene también el reloj. Y aunque pase una hora, cuando regresan, el reloj empieza a correr. Entonces, hay 93 años que no se cuentan. Desde la terminación del templo de Salomón hasta la destrucción del templo hay otros 70 años. Estos 70 años, o 70 semanas, perdón, que son 490 años, el pueblo de Israel no guardó el año sabático, que son 70. Y Dios los mandó fuera a Babilonia por 70 años. Dijo, para que mi tierra descanse. Esos 70 años que el pueblo de Israel no guardó, no dejó la tierra descansar, ahora yo me lo voy a cobrar. Y lo mandó a Babilonia. Luego regresaron. Pero ya estando en Babilonia, Dios le reveló a Daniel los siguientes 490 años. Note bien, todo es de 490, 490, 490. Ahora hay una cuarta etapa o periodo de 490. Y vamos a leerlo, si usted no lo ha leído, en el capítulo 9. Vamos a empezar a partir del versículo 24. Y vea lo que dice acá. Subrayo en su Biblia para que sepa que aquí hay 70 semanas que usted debe de entender. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Sobre quién están determinadas estas semanas? Sobre el pueblo de Daniel, que es Israel, y sobre su santa ciudad. No es para la iglesia. No es para la iglesia. Los últimos 7 años de tribulación que faltan para que se cumplan los 490 años o las 70 semanas, porque hay 69 semanas solamente cumplidas. Faltan 7 años para que se cumpla la semana número 70. Eso no es para la iglesia, eso es para Israel. No es ni tampoco para el mundo gentil. Es para Israel. Y el anticristo no va a venir a hacer un pacto con ninguna otra nación, sino con Israel. Dice el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Quiere decir que
cuando viene el milenio, después de las 7 semanas, Cristo reina. Él va a estar en Jerusalén. La iglesia ya va a estar con un cuerpo transformado. Los israelitas que murieron en el Antiguo Testamento, que no son parte de la iglesia, porque la iglesia empieza en el Pentecostés. Y los que mueren durante esos 7 años de tribulación, y que no se dejan poner el sello del anticristo, ellos resucitan antes de que Cristo empiece su milenio. La iglesia está resucitada, vino con Cristo en las nubes. Cuando ya empieza el milenio, resucitan todos los santos. Daniel le llama santos, Apocalipsis también le llama santos, porque aunque sus pecados fueron cubiertos con la sangre de machos cabríos, dice Hebreos que Cristo hizo el espíritu de ellos perfecto. Quiere decir que ahora en el cielo, por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, debido a que ellos estaban mirando la cruz hacia el futuro, y la sangre que Cristo derramó los redimió, ahora ellos van a resucitar antes del milenio. Entonces dice que es para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir, oiga bien, al santo de los santos. ¿Y quién es el santo de los santos? Cristo Jesús. El nombre de Jesús ahora es Jesucristo, el Señor. Usted puede llamarlo también, como lo llama Pablo, Cristo Jesús. Él, cuando menciona el nombre Jesús, hace referencia a aquel humano que anduvo por la tierra, para decírselos a los que no han querido en él todavía, que son sus paisanos. Él quiere mencionar el nombre de Jesús, porque si les menciona el nombre Jesucristo, quizá no entiendan por qué se llama así. Pero tanto Pedro y Pablo, en sus predicaciones, cuando Pablo se metía en la sinagoga, él no decía Jesucristo, él decía Jesús, el que murió en la cruz, el que resucitó. Ese fue el mensaje que Pedro le dio a los que estaban en el aposento, que se estaban burlando de ellos porque se había derramado el Espíritu Santo. Pedro les dice: a este Jesús que ustedes trituraron, ahora el Padre lo ha hecho Señor y Cristo. Lo ha hecho Señor y Mesías. ¿Qué quiere decir ungido? Ungir al santo de los santos. Note bien el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Quiere decir que desde que Artajerjes le dio la orden y permitió que Nehemías fuera a reconstruir los muros, desde ese tiempo empiezan a contarse las 70 semanas. Y hasta el Mesías príncipe. Muchos calculan de que los 483 años o las 69 semanas se cumplen cuando Jesús entra en un pollino ahí a Jerusalén y le están diciendo Hosana, Hosana, y hacen la numerología muy bien y sale cabal. Pero aquí está hablando hasta que se le quite la vida al Mesías, más adelante lo dice. Entonces vemos acá que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas. ¿Cuántos años hay en 7 semanas? 7 por 7, 49 años, ¿verdad? Habrán 7 semanas, 49 años. Y luego dice, y 62 semanas. Sume 62 más 7. ¿Cuánto es?
y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso fue lo que ha pasado. Solamente quedan ahí en Jerusalén el muro de los lamentos, que hemos estado ahí, y los israelitas, los judíos como no tienen templo, pues van allí. Ese es el templo para ellos. Ahí van a adorar, ahí van a leer el Torá, ahí van a adorar con su familia, ahí celebran las fiestas, ahí se reúnen ellos. Nosotros, por la gracia de Dios, hemos estado allí, ¿verdad? Y es muy bonito eso ahí. Entonces, nota bien que Artajerjes dio la orden en el año 444, otros dicen en el año 445, antes de que Cristo naciera. Y después de las 62 semanas, quiere decir que si usted suma los 62, ¿verdad? Más los 7, ¿cuánto es entonces? ¿Cuántas semanas? 69 semanas, que son 483 años. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Está muy claro esto. Quiere decir, en el año 483 años, contándolos desde que Artajerjes dio la orden de restaurar el muro de Jerusalén hasta que se le quite la vida al Mesías, pasarán 483 años, o sea, 69 semanas. Falta una semana para las 70, que son 7 años que todavía no se han cumplido, pero que están destinados para el pueblo de Israel, para la santa ciudad de Daniel. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esta es una profecía de doble referencia, porque no solamente está hablando de lo que va a pasar durante esos 7 años que no se han cumplido, sino que también anticipa que Roma iba a venir y iba a destruir el templo en el año 70, iba a destruir la ciudad de Jerusalén. Hoy no hay templo allí, está la mezquita de Omar. Ningún judío puede ir ahí a adorar o a pasear. Solamente los musulmanes pueden entrar. Y por supuesto, ellos están esperando al Mesías actualmente, pero no creen que Jesús es el Mesías, porque no trajo la paz, porque no lo liberó de Roma, porque la cristiandad lo hace Dios, y el Mesías no es Dios, sino que es un hombre que Dios va a mandar, es un rey. Mas sin embargo, también dicen que si él hubiera sido el Mesías, no hubiera muerto, no lo hubieran arrestado, porque ellos no creen en un Mesías que vaya a ser golpeado por Roma y caer en las manos de Roma y que lo crucifiquen. Este Mesías viene de una vez a liberarlos a ellos. Mas sin embargo, ellos ignoran el capítulo 53 de Isaías. Ellos dicen que el capítulo 53 de Isaías está hablando de Israel, porque Israel es el siervo de Dios. Pero realmente este capítulo está hablando de un hombre que sufre por la nación, olvidado, desechado. Escondieron de él sus rostros, y eso es lo que se cumplió. Ahora note bien, sigamos leyendo el versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí mismo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
Deben entender que a partir de ese tiempo Israel iba a ser perseguido. Los judíos no iban a ser aceptados. Recordemos que a partir del año 70 los judíos se quedaron sin patria. Se fueron a diferentes partes del mundo. Se fueron a España y ahí en España pues vino la Santa Inquisición matando a muchos judíos que huyeron para diferentes lugares. Y luego pues está Adolfo Hitler, que mató casi 6 millones de judíos. Y aún los judíos son odiados. Ahí tenemos las amenazas contra Israel. ¿Por qué? Porque las devastaciones y las guerras van a durar hasta el fin. Hasta el fin. ¿Cuál es el fin? Cuando Cristo venga a salvar a su pueblo. Dice Romanos 11:26 que cuando ya la iglesia haya sido arrebatada, en el versículo 25, el 26 dice que entonces va a aparecer Jesús para salvar a su pueblo Israel. Salvarlo, va a agarrar a la bestia y al falso profeta vivos, lo va a tirar al lago de fuego. Va a destruir todo ese ejército que el anticristo, que el dragón en sí va a reunir en el monte Armagedón. Que tanto de la bestia, del dragón, como de la bestia y el falso profeta, salió un espíritu inmundo en forma de rana para ir a engañar a todos los reyes de la tierra y juntarlos en Armagedón, porque Cristo va a venir en las nubes. Y Satanás, como él quiere reinar en la tierra, no quiere que llegue a la tierra, y lo va a agarrar y le va a tirar todos los misiles y va a usar todo el armamento bélico para no permitir que Cristo llegue. Pero dice la Biblia en Zacarías que él asentará su pie en el monte de los olivos, y que el monte de los olivos se dividirá en dos. Esto va a ser fuerte, hermano, porque dice que va a haber un terremoto que jamás ha habido en esta tierra. Terremoto fuerte, tremendo. Si con un meteorito que caiga, hermano, y es un poco grande, caiga a cierta distancia, rompe los vidrios de la ventana, como pasó en Rusia, y hace un gran alboroto. Ahora se imagina usted Cristo viniendo con los ángeles y con su iglesia, y los ángeles tocando trompeta y Cristo bajando con poder y gloria. ¿Usted cree que la tierra va a resistir eso? La gente se volverá loca. Pero dice la Biblia que Cristo lo destruirá con una espada que sale de su boca, que es la misma palabra suya. Ese es Jesús. Entonces, cuando empiecen las 7 semanas, Cristo lleve su iglesia y ya pues el mundo está convulsionado, aparecerá entonces el anticristo. Porque el anticristo está viendo que las naciones vienen contra Israel, lo que dice Ezequiel, la guerra de Gog y Magog. Eso lo trae Dios mismo hacia Israel para él glorificarse. Y aparece entonces este hombre para poner la paz y que no destruyan a Israel. Y los israelitas van a pensar que ese es el Mesías, porque les trajo paz. Y establecerán un pacto por 7 años. ¿Se da cuenta? Los últimos 7 años que faltan de los 490 años. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, dice el versículo 27. A la mitad de la semana, los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Se da cuenta que a la mitad de la semana va a quebrantar este anticristo el pacto? Y ahí es donde va a poner una imagen en el templo, como lo dice Pablo a los tesalonicenses en su segunda carta, capítulo 2. Y se sentará en el templo como Dios. Y ahí va a ser donde los judíos y los israelitas se darán cuenta que ese no es el verdadero Mesías.
Y van a aparecer 144,000 predicadores que estarán predicando el evangelio. Pero este no es el evangelio de gracia, es evangelio del reino. Así como Cristo solamente les predicó a los suyos el evangelio del reino. Así como la iglesia primitiva no admitía a ninguno que no fuera judío o israelita en la iglesia, porque no creían que los gentiles podían recibir el Espíritu Santo. Hasta que Dios lo confirmó con Cornelio. Y todavía vinieron contra Pedro en el capítulo 11 de Hechos. Pedro les tuvo que contar lo que pasó. Y luego ellos dijeron, de manera que también los gentiles pueden recibir el Espíritu Santo. Ellos no entendían todavía porque el evangelio de gracia no se le había revelado al apóstol Pablo todavía. En otras palabras, no se le había extendido por Pablo. Ya Pablo pues ya tenía esta revelación desde que fue salvo. Pero predicar sobre esto, hermano, no era fácil. No era fácil. Pedro más adelante se convence de esta revelación y elogia a Pablo. Y dice que Pablo habla cosas difíciles de entender, pero no dice que son falsas. Dice que tanto las escrituras de Pablo como las otras escrituras que son del Antiguo Testamento, o quizá contando con los evangelios y las otras cartas que tenemos allí, son inspiradas por Dios. Así que Pedro, que es la columna de la iglesia, juntamente con Jacobo, el hermano Jesús, y Juan, el apóstol, él afirmó que lo que traía el apóstol Pablo era inspirado por Dios, de que los gentiles también tenían que ser salvos y recibir el Espíritu Santo. Y el mismo Pedro lo defendió en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos, donde él testifica lo que pasó con Cornelio, diciendo que todos somos salvos por la fe y no por la ley. Mire quién lo está diciendo. Salvos por la fe. Todos nosotros, somos los gentiles, dice, somos salvos por la fe. Y no por obras para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo. ¿Se da cuenta? Después de la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Eso es lo que habla Jesús, de la abominación desoladora de la cual habló Daniel, dice él. ¿Se da cuenta? Él está hablando de lo que viene, pero como no hubo abominación desoladora en el templo, sino que solamente fue destrucción del templo, la abominación desoladora se dice así porque Antíoco Epífanes fue uno que trajo una cerda, la sacrificó en el templo, regó su sangre, hizo un caldo con ella, pero eso se llama abominación desoladora. Hasta que los macabeos vinieron y santificaron el templo en el año 165 o 63 antes de que Cristo naciera, y desde entonces el templo empezó de nuevo a ser concurrido por los judíos, por el sacerdocio, con los sacrificios, porque vino el día de la dedicación. Cristo mismo fue a una fiesta de estas en el invierno. Entonces vemos acá que hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Cristo venga, va a venir a pelear contra este desolador. Está determinado que va a ser enviado al lago de fuego. Por esta razón, hermano, nosotros no seguimos al diablo, porque el diablo iba a ir a parar también. El anticristo, todos esos falsos que predican un evangelio liberal, un evangelio donde nada es pecado, que Dios es amor, donde no hay doctrina, donde no hay santidad. Nosotros tenemos que ser fieles a Dios, porque la guerra continúa, hermano, hasta que venga Cristo y venza a ese desolador. Nosotros tenemos una batalla diaria, dice el apóstol Pablo. El diablo está muy bien organizado en su ejército.
Él sabe a qué grupo mandar para atacar ciertas iglesias. 300 iglesias han sido ahora mismo quemadas en la India. Porque hubo alguien por ahí que dijo algo en contra de los musulmanes. Y se enojaron. Y como esto es colectivo, hermano, lo que pasó en la ciudad, la noticia llegó a la otra ciudad y donde había una iglesia evangélica, la quemaron. Fueron miles de cristianos que tuvieron que salir huyendo porque si no los mataban a todos. Esa persecución no está acá con nosotros. Aquí estamos felices nosotros. Imagínense que allá afuera hay un grupo con machetes y palos esperándonos. O por lo menos que entraran aquí y nos agarrarán a todos a machetazos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a negar a Jesús? El verdadero cristiano siempre va a estar decidido a morir por Cristo Jesús. Si ninguno de nosotros tiene esa decisión y esa valentía, no está firmado en esto, no hay una decisión de entregar su vida por Cristo, es difícil entonces que también aguantemos la prueba más pequeña que nos pueda venir. La prueba más pequeña que nos pueda venir, no la aguantamos porque eso no es asunto de capacidad, es asunto de voluntad. Todo aquel que voluntariosamente se entrega a Dios va a ser víctima de Satanás en diferentes aspectos. Quizá un chisme, quizá una calumnia, quizá una acusación, cualquier cosa, pero es asunto de Satanás. ¿Cuál es la prueba que tú vas a tener? Que mientras todos te acusan, mientras todos dicen de ti lo peor, Dios te está exaltando. Porque Él adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Porque la palabra de Dios se cumple. Eso es lo que Dios va a hacer con la predicación de estos 144,000. Van a ir a predicar a los judíos y a los israelitas que no adoren a que este es un falso Cristo, que creen en el Cristo que murió y resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Y va a ser allí donde muchos van a creer. Por eso es que Dios salvará a los judíos a través de la tribulación. Los gentiles ¿tienen algo que ver en esto? Nada. Los gentiles no tienen nada que ver. El anticristo va a pasar al lado de un chapín, de un mexicano, de un tico, de un africano, de un ruso y no le va a hacer caso. ¿Por qué no está persiguiendo a los gentiles? Él está persiguiendo a la mujer vestida de sol de Apocalipsis capítulo 12. Porque es esta mujer la que va a dar a luz un niño. Este niño está representando el remanente fiel de Dios durante la tribulación. El remanente fiel. Está hablando de una forma retrospectiva para entender que esta gente que va a parecer fiel a Dios durante la tribulación es una gente que viene de Cristo Jesús. Ha sido salva por Cristo, por la fe. Note bien que ahora los israelitas ahí están por la fe. Mas sin embargo dice que también guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué dice que guardan los mandamientos de Dios? Porque son israelitas. Los israelitas, aunque sean cristianos, como fue Pedro y Juan, que eran cristianos, líderes de la iglesia, pero todavía iban al templo a orar en la hora de la oración. Y por donde quiera que les agarraba el tiempo para orar, como Pedro en Jope, en la terraza, él oraba, todos oraban. Nosotros no andamos así. Mas sin embargo, ellos empezaron a romper reglas. Note bien que cuando Pedro estuvo preso, la iglesia estaba orando. Y estaban en vigilia, en ayuno y en vigilia. No era la hora de la oración. No estaban en el templo. Estaban en una casa. La casa de María, la mamá de Juan Marcos.
Tenía una casa grande que se cree que ese fue el aposento alto donde se reunieron y donde se derramó el Espíritu Santo. Y nosotros pudimos estar en ese aposento alto que está allí. Y Jesús mismo rompió las reglas de la oración, siendo un verdadero judío. Él oraba ciertamente como un buen judío, pero él también por la noche se iba a los montes a orar. Para todo él oraba, siendo Dios orando. ¿Por qué? Porque él fue humano. Él vino a sentar un ejemplo para nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿A quién imitaba el apóstol Pablo? A Cristo. ¿Y a quién tenemos que imitar nosotros entonces? A Cristo Jesús. Él es nuestro modelo. Si Cristo vive en nosotros, la carne está crucificada. Muchos están reprendiendo la carne. Te reprendo, carne. No, la carne no se reprende. La carne se crucifica. Usted tiene que ir a la cruz del Calvario y crucificar sus deseos que pertenecen a la carne. Además, el Espíritu Santo que mora en nosotros no cambia la carne, pelea contra la carne. Dice Gálatas que el Espíritu y la carne se pelean entre sí. Ahora mismo el Espíritu Santo está peleando contra la carne, quizás con cada uno de nosotros, quizás con otros que andan por allá, que quizás dónde van. Y el Espíritu Santo está peleando contra la carne para que no se cometa el pecado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros tenemos que entender cómo es que Dios trabaja. Señor, reprendo estas malas obras, reprendo. No reprenda nada. Llévelos a la cruz del Calvario. Crucifíquese juntamente con Jesús. Y diga como el apóstol Pablo: crucificado estoy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo ¿qué? Vive en mí. Es una transformación total, donde la carne queda en segundo lugar y el espíritu en primer lugar. Qué lindo es ser espiritual, ¿verdad? Porque el que no tiene la carne crucificada es carnal. Pero el que tiene la carne crucificada es espiritual. Entonces, hermano, este es el jinete del caballo blanco. Pero luego le sigue otro jinete que quita la paz. Ya hablamos sobre eso allá por el 16, que le quita la paz, haciendo que los hombres se maten unos con otros. O sea, esto no es una guerra, esto simplemente es una locura que mete en la gente. No es asunto de guerra. Dice: quitando la paz, porque le fue dado poder para quitarla de la tierra. Dando a entender, de los que están en la tierra, los que se quedaron. Yo no sé qué gentil va a poder aguantar esto. Si algunos judíos y israelitas se van a volver locos matándose entre ellos, porque hay una promesa acusativa de parte de Dios que hará que se maten entre ellos en ese día. Y imagínense los gentiles, usted. Si la gente con solamente venir a la iglesia, alejarse, se vuelve mal psicológicamente. Aún en las iglesias usted va a ver personas que no se entregan muy bien a Dios, que están en la iglesia, pero ellos mismos están haciendo un mal, aún estando en la iglesia, porque están enfermas psicológicamente. Nadie las quiere, nadie las ama, nadie se interesa por ellos. Los hermanos pasan al lado y no los saludan. No me dan privilegios en la iglesia. Yo quiero ser esto y quiero ser lo otro y no me toman en cuenta. Se están matando ellos mismos. Yo quisiera tener el don y el pastor no ora por mí para que yo tenga el don de sanidad. No, eso no se hace de esa manera. Los dones no se piden. Los dones se procuran. Trabajando para el Señor. Trabaje usted para el Señor. Se va a dar cuenta que va a venir a terminar un ministro de Dios. Empiece por lo más pequeño.
pero con una voluntad entregada a Dios. No lo haga simplemente por hacerlo y porque me tocó y que hoy voy a la iglesia simplemente porque hoy me toca diaconizar, pero no tengo ganas de ir. Ya Dios lo oyó. Ya Dios lo oyó. Y dice Dios por medio de Malaquías: ustedes han pecado contra mí, han hablado cosas en contra de mí, no están contentos con lo que yo he hecho por ustedes. Y ustedes dicen: ¿en qué hemos pecado contra ti? Han pecado contra mí con sus palabras. Han pecado contra mí con sus palabras. Váyase usted con alguien que lo esté tratando mal en todo el camino en el carro de aquí a San Diego o a San Francisco, a ver si le va a gustar. Usted va a llegar allá hasta enfermo, enferma, porque ahí va el aguijón. Que eres horrible, que te pareces a Cantinflas, que eres esto, que eres lo otro. Eso es un fastidio usted. Pero ¿sabe usted que también nosotros mismos nos podemos fastidiar con nuestros pensamientos? Porque no estamos estimulando, de acuerdo a Dios, nuestra autoestima. No valemos nada. Soy completamente horrible. Yo no sé por qué nací así. Dios mío, si tú eres poderoso, ¿por qué me diste estas orejas? ¿Verdad? ¿Usted cree que Dios se agrada? Tenemos que aprender a ser felices en el momento, porque en el momento tenemos y hacemos y podemos glorificar el nombre del Señor. No nos salgamos del círculo que Dios nos marcó para el día de hoy. Cada día Dios te da un círculo. Te dice: mira, en este día vas a estar dentro de este círculo. Va a ser más pequeño, pero vas a ser feliz. No trates de salirte, porque fuera de este círculo vas a sufrir. Vas a sentir pasión, vas a sentir hambre por alcanzar aquello. No te pongas en esa posición. Goza tu día. Métete conmigo, que yo voy a estar adentro de ese círculo también contigo. Yo, siendo Dios y poder estar en todas partes, yo voy a estar contigo dentro de ese círculo. Así como me metí también con los 3 varones hebreos, yo me meto en ese fuego. Yo no tengo temor a nadie, yo me meto contigo porque te amo. Así como estuve con Daniel, voy a estar contigo también. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, mis hermanos. Porque nuestro Dios no ha perdido su poder. Él es un Dios de milagros. Nos adelantamos al tercer sello para que usted vea a partir del versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro. Mire qué cosa, diferentes colores: blanco, bermejo, o sea, rojo, y eso es señal de sangre. Vea usted ahí en la Biblia cuánta sangre se derrama, cuánta hambruna hay. Esto es terrible. Y podemos nosotros contemplar, hermano, que realmente nuestro Dios es un Dios que cumple su palabra, nos enseña muchas cosas hermosas a nosotros. Caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Esta balanza no era para pesar a la gente, como apareció con el rey Belsasar, que se le dijo: pesado ha sido en balanza. No, esto es para pesar la comida. Porque, hermano, va a haber un aumento de precios en los alimentos, en lo básico. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes. Tal parece que esa voz sale del trono de Dios. Algunos teólogos piensan que esa voz viene directamente de Dios. Otros están pensando que esa voz viene del que está en medio de los seres vivientes, que también es Cristo Jesús. Otros pues están hablando que esa voz viene del espacio y quién sabe de dónde viene. No. Si viene del que está en medio de los seres vivientes,
Esto viene directamente de Dios. Que decía 2 libras de trigo por un denario. Más adelante vamos a ver todo esto, a comparar. Pero note bien que el sueldo de ese entonces cada día era de un denario. Y el que compraba 2 libras de trigo por un denario, pues automáticamente tenía solamente para una comida al día. Y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. El aceite y el vino son siempre reservados por Dios, porque esto implica la esperanza que el pueblo tenía. No dañes el aceite ni el vino. El aceite sirve para la unción también. Y el vino, la alegría, representa la alegría del pueblo. Quiere decir, no va a terminar todo acá. Por eso hay que conservar el aceite y el vino, para que sepan ustedes que a pesar de todo lo que va a pasar, todavía va a permanecer mi misericordia. Aquí esto está pasando en los primeros 3 años y medio, hermano. Vea usted que dice la palabra, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción. ¿Qué clase de paz el anticristo va a poder traer durante esos 3 años y medio al mundo? Va a ser un hombre bastante avanzado en lo que es la inteligencia humana, pero también va a ser avanzado en lo que es la inteligencia espiritual diabólica, porque el ser humano puede vivir en el mundo espiritual tanto en el lado oscuro como en el lado de luz. Nuestro espíritu antes de venir a Cristo estaba en el lado de las tinieblas, y eso pues de un momento a otro podíamos ser victimizados por Satanás, pero fuimos sacados del reino de las tinieblas y puestos en el reino de Cristo Jesús, quien es la luz. Ahora nosotros, hermano, estamos libres del poder satánico. Estamos libres de todo esto. Por eso Dios nos va a sacar de la tribulación. Va a sacar a su iglesia porque es el cuerpo de Cristo Jesús. Y no va a dejar que el Espíritu Santo sea controlado por este hombre. Este hombre no trae nada bueno. Por eso no es el Cristo como muchos dicen. Este es un falso Cristo porque después de lo que le sigue son dolores. Pero el Cristo que viene en el capítulo 19, en ese caballo blanco, lo que le sigue es un milenio de paz, de armonía, de felicidad, de resurrección. Entonces tenemos acá, hermano, este tercer sello que implica el hambre. Habrá hambre. Ahora mismo está habiendo hambre. Las cosas están muy caras. Después del COVID-19 se doblaron los precios de todo y los pagos iguales, ¿verdad? La gente protestando, aumentaron los homeless, los indigentes. Ellos posiblemente están recibiendo ayuda del gobierno, pero no quieren rentar, porque realmente la renta está por las nubes. Antes usted rentaba por $800 un cuarto con 2 recámaras, tenía su cocinita, su sala. Ahora eso ya no se ve. Ahora eso va más de 3,000, 4,000. Ahora, si quiere rentar una casa, se tiene que atener a las consecuencias. Por eso en Japón, como la gente ya no cabe en Japón, hacen edificios grandes y están los corredores y los cuartos al lado, pero usted se va a dar cuenta que son cuartitos de 1 metro. Y ahí viven gentío porque ellos no pueden pagar más. Ahí tienen todo. La ropa y zapatos y la camita que tiene ahí. Duermen encogidos. Hay gente que está sufriendo en esta tierra y ya. Ahora, ¿cuánto más cuando aparezca todo esto, hermano, en los primeros 3 años y medio? ¿Cuánto más? ¿Usted cree que la gente va a estar feliz? Por eso se van a estar matando unos a los otros.
Por eso se van a estar rodeando unos a los otros. Van a estar arrebatando aquí, arrebatando allá. Y hermano, eso es lo que Satanás trae. Pablo dice, yo he aprendido a estar bendecido económicamente, pero también he aprendido a estar pobre. Rico, pobre, yo soy feliz. ¿Por qué? Porque nuestra mirada no está en las cosas de esta tierra, mi hermano. ¿Saben lo que hacen las cosas de esta tierra? Nos hacen a nosotros infelices. Porque queremos alcanzar, queremos amontonar. ¿Para qué vamos a amontonar? Especialmente cuando ya estamos en los últimos días. Por eso Cristo enseñó y dijo, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. El millonario no puede orar de esa manera, hermano. El millonario no puede decir, el pan nuestro. Ahí tomaron una fotografía de un millonario que en vez de pagarle al muchacho para que le pusiera gasolina, él se bajó del carro y él está poniendo gasolina. No, y está poniendo la gasolina más barata. Esa gente adora el dinero, hermano. ¿Se da cuenta? Por eso dice Dios que temblará allí el valiente. Va a temblar. ¿A cuánto nosotros nos ha faltado un pan para comer? Vestido. La salud, ¿quién la puede dar, hermano? Sino solamente Dios. La inteligencia, ¿quién la puede dar? Sino solamente Dios. ¿Quién es el que cuida nuestro cerebro? Hay gente que está padeciendo del Alzheimer's disease, esa enfermedad que hace que se olvide todo. Todo. Demencia. Gente que no puede ir a trabajar porque se pierde. En vez de agarrar el bus que va para allá, lo agarra para allá. Y dice, ¿qué me está pasando a mí? Es que también, ¿no cree usted que eso de GPS y todos esos aparatitos que nos ayudan a orientarnos, hermano, eso nos malacostumbra? Que cuando no lo llevamos, ¿para dónde voy? ¿Dónde está el norte? Pues, ¿verdad? Nosotros los hombres somos más fáciles para perdernos que las mujeres. Las mujeres no sé por qué tienen una orientación tremenda para los polos. El polo norte, el polo sur. Yo cuando no llevo ninguna orientación, me llevo a mi esposa. Porque con ella no me pierdo. Aunque me está regañando. ¿Y para dónde vas pues? Dale a la derecha. Porque le iba a dar a la izquierda. Las mujeres tienen ese talento, no sé, algo misterioso que hay en el cerebro de las mujeres. Pero es peligroso, hermanos, si la demencia empieza a tomar lugar. Por eso hay que tomar mucha vitamina B12. Porque, ¿sabe por qué hay gente que se está enojando simplemente por nada? Y anda temblando porque le falta la vitamina B12. Tiene el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios dice, toma la vitamina B12. Sí, para que usted esté tranquilo, tranquila, alabando al Señor, hermano, porque por eso Dios nos dio la alimentación a nosotros. Por eso Dios hizo que nuestro cuerpo produjera autodefensas, generara vitaminas, que nuestros órganos, como el hígado, distribuyera bien las vitaminas a nuestro cuerpo. Pero cuando ya todo está avanzando de edad, hermano, la función va decayendo poco a poco. Ya no es lo mismo. Entonces hay que tomar suplementos, ser inteligentes. Tenemos que entender, hermano, que nuestro Dios cuida de nosotros. Por eso es que no nos van a dejar acá cuando salgan estos caballos acá. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él nos ama. Él nos libra, no solamente de tentaciones, nos libra de cualquier castigo, cualquier fracaso. Aún de una comida que esté por ahí envenenada. Dice, comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Ahora, si usted come de más abusivamente, pues ya sepa usted que ya no tiene remedio, ¿verdad? Si está frío afuera y sale sin camisa, no diga, ay, el diablo me atacó. No. Usted mismo se atacó. ¿Verdad que sí? Somos nosotros administradores también de nuestro cuerpo, de nuestra vida espiritual. ¿Cuántos decimos aleluya, mis hermanos?
Póngase de pie, damos gracias a Dios por esta palabra.